Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Nos acompaña Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de ARPAS. Muchas gracias, Leonel, por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Muchas gracias, buenos días. José Luis Benítez, presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, está también. José Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación, Romeo. Y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, con nosotros esta mañana. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, el tema ya lo saben, ¿no? Vamos a hablar sobre esta situación que se dio de manera introspectiva, inesperada, así como con premura, como se ha dicho en varias ocasiones ya, es la concesión de frecuencias de radio y televisión. Sabemos que esto se dio hace pocos días, pero comenzaron a surgir más preguntas y siguen más preguntas, ¿no? Así que comienzo contigo para que me des tu opinión sobre esto. Si hay algo oscuro en esto, ¿dónde está, según ARPAS, lo oscuro? Mira, nosotros el planteamiento principal es que mecanismos como la subasta, que únicamente toman como criterio la mayor oferta económica para la entrega de concesiones del espectro radioeléctrico, es antidemocrático y excluyente. Ese es como el tema principal. Al margen de quienes están detrás de la jugada, ¿no? Porque hay rumores de rumores, ¿verdad? Se habla de un expresidente de la República, se habla del presidente saliente, se habla de un empresario mexicano, al margen de quiénes son. El problema para nosotros es que tenemos un marco regulatorio en materia de comunicación y específicamente en materia de acceso al espectro radioeléctrico que es excluyente, que no se adapta a los estándares internacionales que hay en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, como son los que ha establecido la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA o la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que establecen la necesidad de crear mecanismos, ¿no? Que sean con criterios de inclusión, de equidad, porque el espectro radioeléctrico no es una mercancía para subastarla al mayor postor. Las frecuencias y canales del espectro radioeléctrico son bienes públicos. Y no son bienes públicos cualquiera, son bienes públicos que tienen que ver con un derecho fundamental para la democracia, que es el ejercicio de la libertad de expresión. Por tanto, nosotros hemos venido insistiendo, no de ahora, sino desde hace muchos años, bueno, ARPAS lo viene planteando desde hace 20 años, que es necesario democratizar el acceso y pensar un marco regulatorio democrático que sustituya a la actual ley de telecomunicaciones, que tiene, entre otras deficiencias, el que no reconoce la existencia de medios públicos y de medios comunitarios, establece la subasta como único mecanismo para el acceso al espectro radioeléctrico, eterniza las concesiones, le da el carácter de bien privado a las concesiones, aun cuando son bienes públicos. Es decir, hay una serie de cosas que tenemos que corregir en el marco regulatorio y nos parece que este momento es oportuno para ello. José Luis, antes de pasar, darle paso a una información de Carolina Mengíbar que está muy completa y es ilustrativa del tema. Entonces, preguntarte a ti, ¿se trata esto de lo que debería de ser, de cómo debería de ser, de cómo debería de, cuál debería ser el contenido de este marco regulatorio? ¿O se trata de que estamos frente a una irregularidad? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Una es cómo debería de ser, cuál sería lo ideal, cómo debería plantearse, cómo es más democrático esto, más participativo, más incluyente, y otra cosa es si se está cometiendo o no una irregularidad en este momento. Sí, yo creo que definitivamente desde las organizaciones sociales que hemos venido trabajando este tema, y como decía Leonel, que no es algo que se nos ocurrió hace unos días, ¿verdad? Sino que tenemos varios años. La Asociación de Periodistas, como recordarás, fue pionera también en toda la proposición para una ley de acceso a la información pública. Entonces, en este momento, yo creo que nosotros vemos que efectivamente no estamos diciendo que está al margen de la ley lo que se está haciendo, porque evidentemente hay una ley de telecomunicaciones vigente que establece la subasta como el mecanismo para resolver cuando hay dos o más personas interesadas en una frecuencia. Aquí lo que está pasando, sí creo, y revisando algunas notas informativas, es que se han cambiado algunas decisiones que había establecido la CIGED. Y por otro lado, se ha cambiado al menos la versión que se había dado de la CIGED. Nosotros como organizaciones sociales tuvimos una reunión hace un año con el superintendente anterior
y él fue muy explícito en decir, no hay más subastas o no hay más frecuencias que subastar de televisión. Entonces, de repente que ahora sí aparezcan estas frecuencias antes del proceso de digitalización, en primer lugar ya genera una duda. Bueno, ¿por qué antes se dijo que no había, y ahora sí aparece? hay? Y luego el otro punto, que el mismo superintendente de competencia dijo ayer muy claramente, a él le llama la atención que por qué lo quieren hacer con tanta prisa y en un momento de transición donde hay mucho movimiento y bueno, no parece que fuera el mejor momento precisamente por lo que ya decía Leonel y lo que nosotros insistimos. La concesión de la radio y la televisión y en los estándares internacionales de OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen es algo tan vital para la libertad de expresión que no es cualquier cosa, no es que estamos concesionando quién construye una calle por ahí, sino el que va a poder ejercitar la libertad de expresión desde los contenidos que va a poder desarrollar en la televisión en este caso. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que el debate se ha abierto de una manera interesante y es la oportunidad para poder plantear a nivel de opinión pública la necesidad de discutir esto. De hecho, nosotros también le pedimos el año pasado, en febrero de 2013, le enviamos una carta al presidente Funes como organizaciones sociales pidiéndole que se estableciera una mesa de discusión nacional para hablar sobre el tema de la digitalización de la televisión. No tuvimos respuesta. El 3 de mayo del año pasado, los 4 relatores de libertad de expresión a nivel mundial pidieron a todos los estados, por favor, hagan un debate en cada país sobre qué vamos a hacer con la digitalización, cuáles son las posibilidades de la digitalización y las posibilidades de fortalecer la democracia. Claro. Entonces estamos en un momento oportuno de este tema y creemos que es un buen momento para poder seguir en esta discusión. Omar, la primera conclusión que podemos sacar es que tenemos una ley que no está de acuerdo a las nuevas eras tecnológicas. Exactamente. Yo creo que aunque no hay que descartar el lado de la legalidad, este problema en primer lugar y de fondo no es de legalidad, es de ética y es de justicia, me parece a mí. Democracia. El titular de la CIGED ha reiterado que actúa en el marco de la ley y tiene razón. Lo que no dice es que es una ley, como decía Leonel, antidemocrática, excluyente, ¿verdad? Hay una norma constitucional. El marco jurídico supremo del país es la Constitución. Y cualquier disposición legal que entre en contradicción con la Constitución prevalece la Constitución. O sea, cualquier artículo de una ley que contradiga principios y preceptos constitucionales no debe aplicarse. Un aplicador de la justicia con criterio y después de argumentar bien puede no aplicar una ley. Voy a poner un ejemplo. Antes, el Código Civil establecía en caso de una herencia que los herederos eran en primer lugar los hijos legítimos y a falta de estos los hijos naturales se llamaban entonces. Eso contradecía a la Constitución porque la Constitución no establece diferencia ninguna entre hijos. Entonces, aunque estaba escrito en el Código Civil, muchos aplicadores de justicia no lo aplicaban porque era inconstitucional. Afortunadamente eso ya se superó. Y tenemos, la historia del país está llena de esos ejemplos. Ahorita tenemos una ley de integración monetaria que según la ley está vigente en este país, deben circular el dólar estadounidense y el colón. Sin embargo, nadie pide que le paguen en colones. No sé si a Romeo le pagaría el 12 en colones si alguien se los va a recibir. Pero la ley dice eso, pero nadie es sensato porque esa ley fue una trampa, un engaño. Fue una auténtica dolarización. ¿Debería aplicarse el sano criterio en esto? La ley, ¿crees tú que el superintendente debería de aplicar ese sano criterio? Yo creo que exactamente. Una persona con criterio decente, progresista, no puede seguir aplicando una ley con estas características antidemocráticas. Esta es nuestra opinión. Este parece más un llamado también para la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero sabemos que en última instancia la palabra la tiene la Sala de lo Constitucional. Mira, pero en esto la subasta, Romeo, principalmente se cierran en esto, dicen los funcionarios, mire, si la ley no le gusta, váyase para la Asamblea Legislativa, pero yo estoy aplicando la ley, mira, claro, más allá de lo que tú estás aplicando, ¿no? Pero en esto tiene que ver mucho la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene desde hace casi 2 años una demanda de inconstitucionalidad contra la subasta de frecuencias. En agosto del 2012, nosotros presentamos una demanda contra los artículos del 80, el 85 y el 100 de la Ley de Telecomunicaciones, que son los que regulan la subasta. Nosotros demostramos en esa demanda
que la subasta violenta al menos 5 principios constitucionales: el de igualdad ante la ley, el de libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de prácticas monopólicas y prevalencia de los tratados internacionales. La sala admitió la demanda, pero no ha resuelto hasta hoy. Además, no admitió la medida cautelar que nosotros pedíamos, y era que mientras la demanda se resolvía, que la sala mandara a parar, a congelar el acto reclamado. Exactamente, que no hubiera entrega de frecuencias a través de subasta. Esa omisión de la sala tiene como consecuencia hoy lo que nos está pasando. Dejaron vigente el mecanismo de subasta y por eso la CIGET lo sigue aplicando. Y ahora tenemos el caso de que la CIGET está concesionando prácticamente lo que quedaba del espectro radioeléctrico, porque ahí hay canales satelitales, hay frecuencias de radio y están estos 6 canales de televisión abierta. O sea, esta es una cuestión muy delicada y que la sala podría reivindicarse y por lo menos resolver ahora. Nosotros fuimos ayer... Es decir, la sala no se ha pronunciado, podría pronunciarse dentro de pudiera este debate. pronunciarse en este debate. Nosotros precisamente fuimos ayer a pedirle muy respetuosamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a que resuelvan inmediatamente o a que reconsideren la medida cautelar que les pedimos cuando presentamos la demanda. Carolina Mengíbar investigó un poco el tema, por lo menos nos deja escuchar varias opiniones respecto a esta situación. Adelante, Carolina. No es un proceso mañoso, es un proceso constitucional. Y con la Constitución en la mano, con la ley en la mano, estamos haciendo Astor este Escalante proceso. asegura que el proceso de licitación de 6 frecuencias televisivas es legal, aunque lo que se cuestiona es la premura con la que se está dando y el momento. Al final del periodo presidencial, Escalante asumió como superintendente luego que Luis Méndez Menéndez renunciara al cargo que ostentó desde el 2010. Astor Escalante aceptó dirigir las riendas de la entidad cuando solo le quedaban 2 meses a la administración Funes. Una de sus primeras acciones fue poner a disposición 6 frecuencias televisivas: el 7, el 13, Canal 14, 16, 18 y 20. No es lo mismo que el espectro radioeléctrico solo lo acaparen 3, 4, 5, 10 canales de televisión, a que ya vengan otros 6 canales y participen y generen competencia, generen mayor acceso a la comunicación y a la libertad de expresión y difusión. Sin tomar en cuenta las disposiciones acordadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Tratado Centroamericano vigente, en el que se recomienda la suspensión de la emisión de nuevas concesiones de frecuencias de los servicios de difusión televisiva, mientras no se concluya el proceso de migración de la era analógica a la digital. Las radios comunitarias que por años solicitaron una frecuencia televisiva fueron las primeras en expresar su rechazo al proceso concesionario, al considerarlo antidemocrático, porque solo pone a disposición las frecuencias a grandes inversionistas. Escalante respondió: la aspiración democrática que pueda tener cualquier organización es porque no tenemos las facultades de ley para el caso. ¿Estarían de acuerdo? Solo decir que nosotros como funcionarios no podemos hacer lo que se nos antoje o lo que nos pidan. Las organizaciones sociales fueron secundadas por los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes exigen transparencia en el proceso de licitación. Escalante se cierra una vez más en que el proceso está apegado a la ley. Si quieren, llamen que venga la fiscalía, pero no sé a qué va a venir. Si ellos dos conocieran de que este superintendente está cometiendo algún indicio de hecho delictivo, ellos o el gerente administrativo o el gerente financiero tienen la obligación de informar a la Fiscalía General de la República que está cometiendo un hecho delictivo y pedirle a la Fiscalía que investigue. El proceso concluye en 20 días. Si hay más de 2 interesados en las frecuencias puestas a disposición, el proceso entra a una subasta. El periodo finaliza el próximo 4 de junio. Astor Escalante fue enfático en decir que solo quienes tengan el dinero requerido podrán participar, dejando fuera a entidades comunitarias y otras organizaciones, negando que existan dados cargados en beneficio de empresas, exfuncionarios o grupos interesados en adquirir
las frecuencias televisivas. ¿Existe algún interés específico en que participe en este proceso algún grupo televisivo de Latinoamérica? Por transparencia, hemos publicado la información, ¿verdad? Y se va a seguir publicando. Estén pendientes del comunicado, todo lo que vaya pasando en el proceso se va a estar actualizando en la página web. El que vaya a venir alguien a poner una solicitud de interés o que esté interesado en esa frecuencia, lo desconozco, ¿verdad? En lo personal lo desconozco, no sé si el señor superintendente sabe de alguien, creo que no sabemos. Ahorita las manifestaciones de interés se hacen por escrito y ustedes se van a enterar aquí quiénes son las personas que están solicitando. Nombre por nombre. Nombre por nombre, ¿verdad? Con imágenes de Jonathan Perdomo, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Bueno, gracias Carolina. Dije que nos iba a dejar escuchar varias opiniones. La verdad es que era Astor Escalante y una persona más que le estaba acompañando, pero también varios diputados se han pronunciado respecto a este tema. José Luis, después de haber escuchado estas declaraciones de Astor Escalante como representante de la CIGET, ¿cuál es tu opinión? Él dice, bueno, el cuestionamiento viene por la premura, ¿no? Pero no tanto por lo legal. Sí, mira, nosotros hemos insistido desde esta organización, bueno, nosotros como Asociación de Periodistas hemos participado la semana pasada, estuvimos justamente en San José, Costa Rica, invitados por la UNESCO, por la consejera de Información y Comunicación de UNESCO, que tiene su sede en Costa Rica, hablando precisamente de la importancia de los medios de comunicación para la agenda del desarrollo post-2015, como le ha llamado las Naciones Unidas. Y una de las conclusiones principales que establece este programa y estos planteamientos de las Naciones Unidas es lo estratégico que son los medios de comunicación libres, independientes y plurales para avanzar en el desarrollo mundial. Entonces, cuando hablamos de plurales, estamos hablando de los estándares que antes mencionábamos de la Relatoría de OEA y de la UNESCO, que dicen se debe reconocer 3 sectores de la comunicación: medios públicos, medios comunitarios y medios privados o comerciales. Ahora, cuando hablamos de medios públicos, creo que es importante insistir que no se refiere a medios gubernamentales o a medios del Estado, sino a un carácter de medios públicos, como podemos ver que existe la televisión chilena o la televisión española o la BBC o la Deutsche Welle en Alemania. Entonces, ese tipo de medios se está planteando. Obviamente tenemos que avanzar y nos falta camino hacia eso. Y luego medios comunitarios y medios sin fines de lucro, como bueno, es el caso de Televisión Iscanal aquí en Usulután. Hay varios ejemplos. Y que ha pedido desde hace años, como se mencionaba, una frecuencia y le han dicho, no, para ustedes no hay frecuencia porque no hay, ¿verdad? No para ustedes, sino no hay. Entonces, mira, lo que decía el señor superintendente sobre este tema de la subasta, yo te hacía mención que en México, ya la Corte de México declaró en el año 2006 inconstitucional la subasta. Y las razones que dice la Corte, en el caso que se llama Suprema Corte de Justicia de México, dice, viola los principios de igualdad de libre concurrencia porque se privilegia el aspecto económico para la asignación y además atenta contra la libertad de expresión. Eso fue el 11 de abril de 2006. En México se declaró inconstitucional la subasta como mecanismo único de acceso a las frecuencias de radio y televisión. No estamos hablando aquí de otras áreas del Estado, de electricidad, sino estamos hablando de radio y televisión, porque eso hay que insistirlo. Y además, yo creo que el punto fundamental que ya hacía mención Omar también es que esta Convención Americana de Derechos Humanos establece estos principios. Entonces, nosotros como país podemos retomarlos y deberíamos retomarlo o a estar al margen de estos principios democráticos internacionales que están marcando hacia dónde debería de ir una discusión sobre el modelo de medios de comunicación que tenemos en el país. Guárdense los comentarios y opiniones porque tengo que hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve.
Sabía, Leonel, antes de ir a la pausa, me pedías la palabra, después Omar, pero fuera de la pausa estábamos hablando sobre, sí, parece que hay dos escenarios. Uno es, pues obviamente, cómo deberían de ser las cosas para que sean más democráticas, más transparentes, que haya más participación, digamos, de actores en el espectro, para cumplir los principios de libre expresión, de igualdad, etcétera, y equidad económica, todo lo que tú mencionabas. Y lo otro es lo que realmente le permite en este momento al superintendente realizar. Yo no sé si la Corte, lo decía en la pausa, al final puede pronunciarse o admitir una demanda, ¿no? Si al final lo que está haciendo el superintendente es correcto. Mira, está dentro del marco de la Constitución. Mira, brevemente sobre esto que dice el señor superintendente, que está en el marco de la ley y que él no puede detener el proceso. Hay 3 razones legales por las que sí el superintendente puede detener este proceso. El que haya una demanda de inconstitucionalidad admitida en la Corte es un argumento legal para suspender eso y esperarse a que resuelva la Sala de lo Constitucional. El segundo es el que decía José Luis Benítez, que ya en otros países las Cortes Supremas han declarado inconstitucional la subasta como mecanismo para otorgar concesiones radioeléctricas. México es el ejemplo que tenemos más cercano. Y el tercer argumento es que la ley de telecomunicaciones está y mecanismos como la subasta están contradiciendo estándares internacionales, tratados internacionales que establecen un acceso equitativo al espectro radioeléctrico, equidad de condiciones para todos los sectores y no criterios excluyentes como el de la subasta al mayor postor. Entonces sí hay argumentos. Además, la CIGED ya había decidido no otorgar concesiones hasta esperar el proceso de digitalización. Entonces no es cierto lo que él dice, que si no lo hace, que va a caer en silencio administrativo y no sé qué otros delitos. El punto central aquí es, nosotros en una conferencia de prensa del día lunes de esta semana hicimos 3 llamados. En primer lugar, al presidente de la República y al superintendente de la CIGED a que detengan este proceso por las razones que ya dijimos. Segundo, a la Sala de lo Constitucional a que se pronuncie inmediatamente sobre este tema. Y tercero, a la Asamblea Legislativa a que también tome cartas en el asunto. En la Asamblea Legislativa hay 2 proyectos de ley. Ayer hubo un intento por detener esta concesión y al final no se pudo. Sí, de un diputado del Partido Arena. Yo le diría a este diputado que si no está haciendo demagogia ni oportunismo político y está actuando de verdad, que entonces mejor le pida a los magistrados de la sala, ¿no? A Arena la suelen escuchar los magistrados de la sala de lo constitucional, a que resuelva inmediatamente la inconstitucionalidad de la subasta. O si de verdad está actuando con seriedad, que presente reformas, propuestas de reformas a la Asamblea y quitar de la ley de telecomunicaciones la subasta. Si de verdad está actuando con seriedad, que su partido apruebe el proyecto de ley de medios públicos y de medios comunitarios, que lo que buscan es generar más diversidad mediática, que es lo que se requiere para tener un modelo de medios más plural y más diverso. Digo esto, Romeo, porque en estos días hemos tenido hipocresías a la cartilla, ¿verdad? Gente que jamás había cuestionado, nosotros tenemos 20 años de venir cuestionando la subasta, gente que jamás lo había hecho, ahora aparecen cuestionándola. Enhorabuena que lo hagan, pero yo creo que también hay que aclarar las cosas, ¿no? Ok, Omar. Yo creo que lo que queremos enfatizar es el carácter antidemocrático de la ley. Es decir, para la gente que nos ve, el espectro radioeléctrico, ese espacio donde pasa la señal de los celulares con que habla, la televisión que le llega, la radio, las radiocomunicaciones, como decía Leonel, es un bien de la humanidad. O sea, nadie puede decir el espectro radioeléctrico es mío, como nadie puede decir el agua es mía, claro, o el aire es mío. No, es un bien de la humanidad, es un bien público. ¿Qué es lo que pasa? El Estado lo que hace es administrar la parte que le corresponde de ese espectro y lo hace a través de concesiones. Es decir, concesiona a una entidad, a una persona para que opere esa frecuencia, pero no es de él. En este país es lo contrario. Aunque eso está en la ley, aquí el que consigue una frecuencia es dueño y hasta la puede vender. Hay gente que vive de alquilar frecuencia. Entonces, el problema es cómo el Estado ha organizado esas concesiones a través de una ley
que es antidemocrática. Dígame usted, si para accesar a una frecuencia de radio o televisión hay que tener dinero, y no solo eso, el que tiene más dinero, el que da más dinero es el que se queda con ella. Claro. Eso es democrático. Yo creo que no hay nada más antidemocrático que eso. Entonces, una ley que contradice... Sí, es un mecanismo excluyente desde ese punto de vista, ¿no? Desde excluyente, ahí, es excluyente. Exacto, porque está privilegiando a la persona al que tiene más dinero. Cuando en el mundo se reconocen estos tres sectores de los que se ha hablado, para la democracia, para que haya, así como en el poder político, para que haya un balance de poderes, hay tres poderes, en la comunicación se habla de estos tres sectores. La ley no contempla, todos aquí, según la ley, son medios comerciales, y en segundo lugar contempla la subasta. Evidentemente también contraría, según nuestro parecer, a la Constitución de la República, que es la norma suprema del país. Por supuesto, es una interpretación que tiene la última palabra, es la Sala de lo Constitucional. Claro. Y legalmente hablando, digámoslo así, una sentencia, una actuación de la Sala pondría fin a esta pretensión de concentrar más... Una resolución de la Sala. Fíjate que concluíamos un poco, José Luis, en esto, ¿no? Que al final pareciera, digo, a lo mejor hay otros mecanismos como el que se intentó ayer en la Asamblea Legislativa, aunque, como tú decías, hay que ver quién hace la propuesta y cuándo la hace y en qué momento lo hace, si hay coherencia en todo esto, como ARPAS lo ha venido haciendo por mucho tiempo. Pero concluimos de que pareciera que la Sala es la única que podría en este momento detener esa subasta, esa concesión, al aceptar, ¿no? Si aceptara, bueno, la demanda está aceptada, sí. Resolver sobre esa demanda, sí. y detener por lo menos el acto reclamado, ¿verdad? Sí. Para dar un espacio a que se abra la discusión, se permita más la discusión y probablemente presentar en la Asamblea Legislativa reformas, sí, a la ley. Sí, la Sala, pero también, José Luis, sí, también el Ejecutivo. Claro. O sea, el presidente Funes puede tomar la decisión política de parar ese proceso. Nosotros también le hacemos un llamado al presidente electo, al profesor Sánchez Serén, a que él intervenga y pida como parte de la transición que se está haciendo, que esto se detenga y que el nuevo gobierno, de manera transparente, de manera planificada, pueda abrir un debate y se arme una discusión seria en el país sobre cómo entregar esas concesiones. Nosotros pensamos que esos espacios que se están subastando deberían utilizarse para otro tipo de medios, para más medios públicos, para medios comunitarios. ¿Por qué no le damos uno de esos canales a la Universidad de El Salvador? ¿Y por qué un presidente o un presidente electo puede ordenar eso? ¿Por conveniencia? Porque de repente, bueno, sí, vamos a insistir en eso porque es lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Puede el presidente o el presidente electo decir deténgase eso cuando está dentro del marco de lo legal? Bueno, pero... ¿O lo puede hacer por inconveniente, simple y sencillamente? Bueno, yo creo que ahí hay varias valoraciones, ¿verdad? Lo que nosotros queremos insistir es que no, como organizaciones no estamos en contra de que se concesionen estas frecuencias, ¿verdad? Porque hay interpretaciones que de repente pareciera que nosotros nos oponemos a que se desarrolle la televisión y a que la digitalización es todo lo contrario. Claro. Estamos tan interesados como organizaciones sociales y como ha dicho en algún momento el superintendente Astor Escalante, que a saber qué intereses nos mueven a nosotros. Bueno, yo diría que si él quiere saber qué intereses están detrás de estas pretensiones o de estas propuestas nuestras, que debería de hablar con la UNESCO, debería de hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le expliquen por qué se ha llegado a estos estándares internacionales a nivel mundial. Entonces, retomando tu punto, sí creemos que la Sala es en este momento la que tiene una oportunidad histórica, podríamos decir, porque este es un tema de país, o sea, como ha dicho Leonel, este es un tema desde que nacieron las radios comunitarias y desde hace años se ha venido planteando que necesitamos hablar como país, con los empresarios, las organizaciones sociales, las academias, con el Estado, cuál es el mejor mecanismo para un sistema de medios más democráticos, que reconozca los medios comunitarios, que promueva los medios públicos. No tenemos en este momento medios públicos, queremos avanzar hacia allá, al menos está en la propuesta de ley que ya está en la Asamblea Legislativa, y entonces de lo que se trata es justamente de aprovechar esta oportunidad. Entonces yo creo que lo sensato, y el superintendente en esa pregunta tuya, Romeo, el superintendente de competencia ayer lo decía muy claro, a ellos les han pedido opinión, pero les pidieron opinión sin plazo y sin prisa, decía. Pero de repente la prisa de la concesión sí está. Entonces lo que hay que ver es
cómo hacer esto de una manera diferente, con base a estos estándares, y donde además el presidente electo Sánchez Serén ya se pronunció, él ha dicho que le interesa que se tome en cuenta el sector social, el sector de los medios públicos. Entonces yo creo que sería una excelente oportunidad de comenzar bien, haciendo una discusión con calma del tema. No es que nos oponemos a la concesión de las frecuencias, pero sí a la manera en que se hace y tomando en cuenta los estándares internacionales. Tú planteabas algo y creo que es un buen análisis, es decir, mire, lo que hay que plantear es lo antidemocrático de esta situación, ¿no? O sea, es decir, a ver, ese es el que punto las central. mismas tortillas vayan a terminar al mismo canasto, pues a los canastos de siempre. Entonces lo que se necesita es que haya tortillas para todos, ¿verdad? Y por eso los criterios deben de prevalecer, esos criterios que tú estabas mencionando, porque si no resulta que todos vamos a terminar en los mismos canastos, o estas tortillas van a terminar en el mismo canasto. Los mismos dueños de siempre, de alguna manera. El superintendente de la CIGED daba dos razones. Una, que está siguiendo el orden legal, yo creo, como ya se dijo aquí, que sí está respetando el marco de la ley de telecomunicaciones, pero no a nuestro juicio la Constitución. Va en contra. Y segundo, dijo también que estaba abonando a la democracia, era una deuda histórica en el país, por todo lo que se ha dicho, que creo que es todo lo contrario. Este mecanismo es antidemocrático y excluye, porque solo privilegia al que tiene más dinero. Pero yo quisiera decir otra cosita. Se han pronunciado ante esta problemática, además de los superintendentes, algunos políticos, defendiendo la subasta. Pero yo quiero decir que siempre detrás de estas pretensiones hay grandes poderes. Los políticos que viven de la política, que son muchos en este país, y los encargados de instancias de gobierno, son la cara, pero detrás hay otros poderes. Y esto no lo decimos antojadizamente. Esto está pasando en América Latina, ¿verdad? Hay otros poderes que están detrás. Acuérdense que en Honduras le llaman el cuarto poder a los medios de comunicación. Los teóricos más recientes dicen que realmente no es el cuarto, es el segundo. Es decir, teniendo poder económico es fácil hacerse el poder de los medios, y de ahí al poder político solo es un paso. Si no, pregúntenle a Berlusconi, ¿no? Es decir, detrás de los titulares de las instancias, detrás de los diputados que han hecho de la política una forma de vivir, hay poderes a los que les están sirviendo. Sí, claro, son los que mueven al final, nacionales e internacionales. Sí, los que representan o los que están en la Asamblea Legislativa muchas veces representan, como tú lo dices, los intereses de otras personas que muchas veces no dan la cara, que ni los conocemos. Bueno, los parecen fantasmas, digo yo, porque nunca se ven. Imagínate, Romeo, que se rumora que uno de los que pueden entrar es un empresario mexicano que es dueño de televisoras en todo el continente, es dueño de casi toda la televisión abierta de Guatemala, tiene televisoras en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en Perú está cuestionado porque acapara un montón de medios. En Ecuador, a ese le van a dar canales aquí. ¿Por qué no le dan uno a la Universidad de El Salvador? ¿Por qué no lo destinan para que haya televisoras comunitarias? ¿Por qué no se lo dan a los canales locales que le tienen que pagar a empresas cableras altas cuotas y que los están amenazando con sacarlos del aire si no pagan? ¿Por qué no creamos medios culturales, deportivos, educativos, no? ¿Por qué no lo pensamos de otra manera? ¿Por qué no le dan a las municipalidades para que creen televisoras municipales? O sea, pensemos en diversificar el modelo mediático, pero vía más medios públicos y medios comunitarios, y no consolidando todavía más este esquema privatizador corporativo que tenemos de los medios. Y ahí había que añadirle en esa línea justamente el tema de los contenidos, ¿verdad? De lo cual no hemos hablado. Es decir, el tema no es solamente, como tú decías, sí, claro, Omar, la concesión y qué frecuencia te dan, sino este punto, qué contenidos se van a privilegiar desde estos medios de comunicación. Y ahí, en las propuestas que hay en muchos países donde esto se ha discutido ampliamente, es justamente la importancia de los contenidos locales, cómo promover más contenidos nacionales de información. Y diversificar los contenidos, exactamente, ¿no? Porque cuando diversificas el espectro, diversificas el pensamiento y además el contenido. Que sean contenidos propios, contenido del Salvador, contenidos culturales nuestros, por ejemplo, hacer más programas de entretenimiento, de ficción del Salvador, etcétera. Pero todo esto tiene que ver con un elemento fundamental que es también de cómo promover nuestra identidad nacional como país, y nuestra información
como país también, donde sin duda todavía hay espacios posibles de hacer más producción nacional. Entonces eso también hay que verlo y hay que tomarlo en cuenta como un elemento estratégico del país y que no es nada despreciable del tema. Y eso es un poco, eso es de fondo incluso, Claro, ¿no? sí. El contenido, la oportunidad que los salvadoreños y salvadoreñas tengan la oportunidad de ver otras cosas distintas a las que hemos venido viendo, contenidos variados, distintos, representativos de diferentes sectores de la sociedad. Ese debería ser un criterio para asignar la concesión. Imagínate, el tipo de proyecto de comunicación que van a desarrollar. Pausa, regresamos en breve. Al enlace con la Radio 109, pero antes vamos sacando conclusiones sobre lo que hemos dicho. Comienzo contigo, Omar, escuchándote. Bueno, nosotros creemos que este llamado a subastar estos 6 canales con señal abierta más las frecuencias radiales va en contra precisamente de la democratización de la comunicación por la que hemos venido trabajando e insistiendo durante mucho tiempo. Va en contra de una tendencia internacional de avance democrático. Legalmente todavía lo pueden hacer en el país, pero a mi criterio es antiético y es injusto que se siga haciendo porque hay un factor que mencionó José Luis. Ya se anunció la digitalización del espectro televisivo en el país. Quizá el efecto más visible que tiene la digitalización es que donde hoy cabe un canal de televisión, pueden caber 3 o hasta 4, independientemente del sistema el que se adquiera. Es decir, lo que se está buscando no solo el control de esto, sino de muchos canales que en el futuro van a caber en ese espacio. El televidente no se va a dar cuenta porque es numérico, es digital, pero en el canal 12, por ejemplo, en el espacio que ocupa en el espectro del canal 12 pueden caber 3 y hasta 4 señales. Eso puede ser una oportunidad para democratizar la comunicación en El Salvador. Pero esta medida lo que está es anulando esa oportunidad y convirtiéndose en una amenaza de realizarse, de concentrar más los medios, que lo que es totalmente antidemocrático. A nosotros nos queda, nuestra interpretación es que eso contraría la Constitución. Esta es nuestra interpretación, aunque sabemos que la última palabra la tienen los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, 3 cosas. Yo creo que en primer lugar, quizás en este último punto que decía Omar, la digitalización es una realidad que está aquí. Los relatores de libertad de expresión han dicho, por favor, todos los países deben de hacer un debate nacional de cómo hacer uso precisamente de lo que ellos llaman el dividendo digital, ¿verdad? Eso se refiere cuando se dice el dividendo digital, es decir, cómo se van a utilizar las nuevas posibilidades tecnológicas dependiendo del formato que adoptemos o del estándar de televisión digital. Hay 4 grandes modelos. El Salvador incluso estamos en una situación que no está definido claramente si va a adoptar el estándar estadounidense, que era lo que se había definido, o si va a moverse al estándar europeo o al estándar brasileño-japonés que la mayoría de países latinoamericanos están adoptando, Costa Rica, Nicaragua, todo Sudamérica. En segundo lugar, es importante insistir en que de lo que se trata toda esta discusión es precisamente de una oportunidad para fortalecer un sistema de medios plurales y diversos. Y eso va a pasar necesariamente por mirar a la subasta como una opción para los sectores comerciales, pero también la importancia de dejar espacio para los medios comunitarios y los medios públicos que son necesarios y que son urgentes desarrollar en el país. Y en tercer lugar, y por eso estas organizaciones que formamos este grupo, le llamamos Red por el Derecho a la Comunicación, y eso quiere decir que el derecho a la comunicación es algo que nos interesa a todos, no es algo que es de exclusividad. Por ejemplo, aquí la CIGET ha entendido que la digitalización es cuestión de los técnicos y hay que llamar a los técnicos en telecomunicaciones y esos son los que deben dar opinión. No, la comunicación es un derecho de todos y de todas. Y precisamente eso también significa lo que antes decíamos, la importancia que el ciudadano, que el consumidor de televisión y de radio se dé cuenta de lo que está en juego en esto. Si lo que está en juego en esto es
qué tipo de programación vamos a recibir, qué tipo de información vamos a tener, cuáles son los programas que se van a privilegiar desde esta persona o este grupo que hace uso de esa concesión de radio y televisión. Y ahí todos tenemos el derecho de exigir, y por eso se plantea que la comunicación es un derecho, y ese derecho es algo en lo que todos debemos de participar y de exigir al Estado, que es el responsable de administrar estas frecuencias, de hacerlo democráticamente. Leonel, te escucho. Mira, rápidamente reiterar el llamado al presidente de la República y al superintendente de telecomunicaciones a que detengan este proceso por antidemocrático, por excluyente, y también al presidente electo, ¿no? El plan de gobierno que el profesor Sánchez Serén va a empezar a implementar el 1 de junio establece, entre otras medidas, fortalecer el desarrollo de los medios privados, públicos y comunitarios, o sea, en equidad de condiciones los tres sectores. Entonces, estos espacios que se están subastando deberían de reservarse para más medios públicos y medios comunitarios. Segundo, que la Sala de lo Constitucional se pronuncie inmediatamente, que resuelva o que reconsidere la medida cautelar y ordene parar este proceso de subasta. No es necesario acudir nuevamente a la sala con un nuevo escrito, ¿no? Ya está la demanda desde hace 2 años y nosotros le fuimos a dejar ayer una carta reiterándoles la petición de la medida cautelar y la necesidad de que se pronuncie en este momento. Y tercero, que la Asamblea Legislativa avance en la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria y de Medios de Comunicación Públicos, que en este momento están en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Oye, Leonel, ¿y la Asamblea como tal también puede tomar algún tipo de acción o medida? Sí, es lo que yo decía. Estos diputados que pidieron que se pare la subasta, ¿por qué no proponen reformas de ley y sacar la subasta de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Reformas de ley que reconozcan a los 3 sectores de la comunicación, ¿no? Porque hay 3 visiones claramente de la comunicación como una actividad comercial, empresarial, que es válida, legítima y hay que promoverla y que tiene que ver con los medios privados, pero también está la concepción de la comunicación como un servicio público, que tiene que ver con el ejercicio de los medios públicos, y la tercera visión de la comunicación como un derecho colectivo de los grupos sociales de crear sus propios medios. Estas 3 visiones, dice la UNESCO y la Relatoría de la CIDH, deben de desarrollarse de manera equitativa, ¿verdad? Y la ley de telecomunicaciones vigente únicamente ha permitido el desarrollo del sector privado comercial y ha excluido a los públicos y a los comunitarios. Eso hay que cambiar y por eso necesitamos pensar un marco regulatorio diferente. Vamos a ir con la Radio 109. Ayer Tony Cabezas está ahí en la Radio 109, que es también el director de la radio. Ayer Tony me emplazaba a mí sobre el tema de La Roca, ¿no? Que es el entrenador que vino para la selecta. Hoy te emplazo yo a ti porque tú te recuerdas que en el enlace que hicimos contigo en la mañana me decías, ojo Romeo, pero hay que ver los criterios que se están utilizando para hacer estas subastas. Y me quedé un poco con la duda. ¿A qué criterios te referías tú, Tony? Pues no conozco la legislación relativa a todo esto de las subastas. A lo que me refería era que ASDER como gremial, te decía yo Romeo, ha sido lo que yo he escuchado bien clara en decir que en este proceso de subasta de las frecuencias televisivas debe ser aplicado todo lo relativo a la ley, es decir, que se siga el debido proceso, ¿verdad? Y otra cosa importante es que los aspectos técnicos sean tomados en cuenta, porque es un mercado especializado, es una situación, un rubro de las telecomunicaciones especializado, hay técnicos ahí, y lo importante es que se siga y se aplique lo que dicta la ley, ¿verdad? Eso es lo que yo decía más temprano, Romeo. Ok, ¿algún comentario? Yo digo, respetamos a la opinión de ASDER, la hemos escuchado también, sí. Pero precisamente el único criterio que tipifica la actual ley de telecomunicaciones es el económico. Dice claramente que una frecuencia va a ser entregada al mejor postor. Y eso lo reconoció ayer el superintendente. Y nosotros consideramos que eso es antidemocrático. Puede valer para medios comerciales, como ya decía Leonel, pero no para medios públicos y medios comunitarios o ciudadanos, como se le llama en otro lado, ¿verdad? Esta ley fue ideada, no se nos olvide, en los 90, en el marco de todo aquel paquete de leyes neoliberales que vinieron después de la guerra, que tenían como propósito principal beneficiar a la iniciativa privada. No estemos diciendo que está mal, pero la tendencia internacional, el nuevo avance en los parámetros de democracia y la comunicación, dejan obsoleta
y antidemocrática la actual ley de telecomunicaciones. Ahora, usted estará de acuerdo conmigo en que usted tiene ese criterio, pero la ley es la que está vigente. Si hay que cambiar eso, pues tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Tenemos aquí diputados para introducirlos también a la charla. Romeo, ¿quiénes están, perdón? Está Ana Vilma de Escobar con nosotros, y el diputado Julio César Fabián, son diputados de Arena, ¿verdad? Concuerda conmigo que la ley, eso es lo que hay ahorita. Si se requiere, pues va a discusión y se cambia, pues, pero es lo que hay ahorita. Bueno, buenos días, muy buenos días. Yo también decir que lo que veo ahorita es que la CIGET está violando sus propias normas. Yo tenía una norma que emitió la CIGET en el 2012, planteaba que mantenía la suspensión de las concesiones y hoy en este momento está violando esa norma. Y además establecía, creo que era, no sé si era el 2018 o el 2017, como una fecha límite para esa suspensión, pero siempre que los demás canales hubieran entrado ya en el esquema de televisión digital, de manera que no se entrecruzaran las señales. Así es, Ana Vilma, eso es lo que estaba diciendo Leonel, ¿no? Que Leonel, ¿tú quieres opinar respecto a ese tema también? Yo le diría con todo respeto a la diputada de Escobar y al diputado que la acompaña, que si de verdad su partido quiere democratizar las comunicaciones, si no es una postura oportunista y demagógica la que han asumido ahora, que entonces le pidan a la Sala de lo Constitucional que declare ilegal la subasta, que presenten reformas a la ley de telecomunicaciones y que se expulse el mecanismo de subasta y se cree un mecanismo democrático, y que den los votos en la Asamblea por el proyecto de ley de medios públicos y de radiodifusión comunitaria. Tony, Ana Vilma, yo sé que usted quiere responder. A ver, hágalo lo más concisamente posible. Este enlace deberíamos de hacerlo más rápido, con más tiempo, ¿no? Sí, porque ya me están diciendo que tenemos que irnos del aire. Bueno, hay una demanda pendiente ante la Sala de lo Constitucional que está pendiente de que se resuelva. Esperamos que eso sea pronto. Lo que nos preocupa ahorita es la improvisación que se da en estos últimos días. El gobierno está por salir. Hay un nombramiento también de repente, digamos, del nuevo director, presidente de la CIGET, y además de repente también viene esta subasta. Así que estas cuestiones no es así, creo, como se deberían hacer, sino de la manera más transparente posible. Tony, muchas gracias, saludos. Disculpas al diputado que acompaña a Ana Vilma, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Saludos a Omar. Igualmente, un chalateco. Igualmente desde aquí. Leonel, muchas gracias. Vamos a seguir de cerca esto, para ¿no? todos los... José Luis también, gracias. Tony, José Luis también, muchas gracias. Gracias Omar por haber estado con nosotros. Un gusto haber escuchado su opinión respecto a este tema. Ojalá sigamos hablando de este tema. Sí, no, sin duda, ¿no? Es un tema que, y ojo, porque este proceso termina más o menos el 6 de junio. 4 de junio. 4 de junio. 4 de junio. Hagan números de cuánto tiempo tiene la sala para pronunciarse respecto a ese tema, ¿no? O si no, pues tendrá que hacerlo después. Pero... Ahora, tal vez en la tarde se pronuncia la sala. ¿Sí? Ojalá. ¿Es un deseo? Los viernes saca la sala resoluciones, así que ojalá hoy, viernes en la tarde, saque esta contra la subasta. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿sí? Regresamos ya para el cierre de Hechos AM.